Hola, soy Daniel Valero, Tigrillo. Hoy es 1 de diciembre y es el día de la lucha mundial contra el SIDA. Y me gustaría que prestaseis especial atención a este vídeo, porque lo que vamos a hablar en él es muy importante. Ya que tanto el VIH como el SIDA en sí son temas de los que por desgracia tenemos poquísima información. Y es información que deberíamos tener no solo por nosotros, sino también por la gente que lo tiene y por el estigma social que se crea alrededor de esas personas. Os pregunté por Instagram, que si no me seguís fatal, porque es el sitio donde os pregunto estos temas y donde participáis conmigo y hacemos cosas juntos, así que ya sabéis. Varias preguntas y la primera de ellas fue: ¿crees que tienes claras las definiciones y las diferencias entre VIH y SIDA? Un 54% de la gente contestó que no. Y eso entre la gente que me sigue suele ser bastante joven, tiene un poco más de información al respecto. Imaginaos cuál es el nivel de desconocimiento general entre la población. Realmente hay gente que no tiene ni idea de que son dos cosas distintas. Las personas que tienen VIH y que están en tratamiento desde varios meses no tienen una vida peor que el resto de gente por tener VIH. Y si en algún momento llegan a tener una vida peor, es debido al desconocimiento de la gente que tienen a su alrededor. Por eso es tan importante que rompamos mitos y tengamos las cosas claras para hacer la vida de la gente mucho mejor. En este vídeo lo que vamos a hacer es romper tópicos, mitos y desinformaciones acerca del VIH y del SIDA, y para ello no solo voy a hablar yo, sino que también contaremos con la voz de José Fley, activista contra la estigmatización de las personas seropositivas. Bueno, yo soy José Fley y nada, yo soy un chico VIH positivo que se dedica al activismo, soy un chico visible y nada, a pelear, digamos, contra ese estigma que llevamos arrastrando desde hace 30 años, desde el 81 que salieron los primeros casos hasta el día de hoy. Y antes de nada, sé que alguien me dirá: oye Dani, y si quieres luchar contra los tópicos del VIH y del SIDA, ¿por qué lo haces desde un canal LGTB? ¿No ayuda eso al tópico de que las personas LGTB son las más propensas a tener estas cosas? Y a ver, hay una razón para que de forma histórica las asociaciones LGTB se hayan dedicado también a luchar contra el VIH y contra el SIDA, y lo abordaremos durante el contenido. Para empezar, vamos a dejar claro de lo que estábamos hablando. VIH y SIDA no son lo mismo. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Es un virus, una infección, que ataca a ciertas células del sistema inmunológico. El SIDA es un síndrome que desarrollan algunas personas debido al avance del virus del VIH. No todo el mundo que tiene VIH acaba teniendo SIDA. En muchos casos hay que estar años y años y años teniendo el VIH y sin tratamiento ninguno para acabar teniendo SIDA. Que significa que se ha desarrollado un síndrome con el que el número de células del sistema inmunológico, un tipo de células concretas, han disminuido de forma drástica. Con lo cual esa persona es mucho más vulnerable a infecciones, a enfermedades como neumonías, a algunos tipos de cáncer. Una persona no muere de SIDA como tal, muere de una enfermedad o de algún tipo de patología que ha adquirido debido a que su sistema inmunológico es mucho más débil, pero no son lo mismo. En cuanto a por qué la gente con VIH tiene una vida completamente normal y no suelen tener ningún problema cuando están en tratamiento, es importante hablar de lo que es una persona indetectable. Una persona indetectable es una persona que es portadora del virus, pero no puede transmitirlo. Esta palabra también es muy importante: transmitirlo, que no contagiarlo. El VIH no es una enfermedad como tal, no se contagia. Esa palabra es muy estigmatizante, pero es importante tener estas cosas claras sobre las personas con VIH para no caer, pues eso, en discriminaciones y estigmas. Una persona llega a indetectable en el momento en el que ha sido diagnosticado y empieza un tratamiento. Un tratamiento que lo que va a hacer es reducirte la carga de virus que tiene en el cuerpo, que se denomina carga viral, y lo que hace es reducírtela a cantidades tan ínfimas que la máquina no lo detecta. Aquí en España tenemos la suerte, prácticamente la medicación es gratuita, ya simplemente se da en el momento del diagnóstico. Ese para mí es uno de los grandes puntos de la historia del VIH, el momento en el que se descubre que tomándote una medicación vuelves a tener, digamos, la calidad de vida que una persona, vamos a decirlas, con VIH, o sea, sin VIH. Vas a encontrarte que ya las personas con VIH tienen la misma esperanza de vida que una persona normal. Personalmente, por ejemplo, tengo una pareja, mi pareja no tiene el virus y yo sí, y llevamos bastante tiempo sin el uso del condón, por ejemplo, y no se transmite. Una vez sabemos que una persona con VIH, con varios meses de tratamiento, a partir de X meses se vuelve indetectable, no puede transmitir el virus y además hace una vida completamente normal, simplemente se toma una pastilla al día, nos hacemos entonces la siguiente pregunta: ¿por qué hay gente que acaba desarrollando el SIDA? ¿Sigue pasando eso a día de hoy? Claro, ahí nos encontramos el problema de cuándo se diagnostica. En 2017 hubo 3.381 casos, y de esos 3.300 y pico, 571 fueron casos de SIDA. Esto es porque tarda mucho en darse el diagnóstico y al final acaban apareciendo en un hospital o en un centro médico con una fase SIDA. Como siguiente mito, como siguiente tópico, me gustaría entrar a hablar del derecho a la privacidad y la intimidad de las personas seropositivas. Como segunda pregunta en Instagram os pregunté: ¿crees que una persona con VIH en tratamiento debe decirle a otra persona que tiene VIH antes de mantener relaciones sexuales? Un 65% de los votantes contestó que sí, que eso debe decirse siempre. Sin embargo, hemos hablado que una persona que tiene VIH en tratamiento, a partir de los 6 meses aproximadamente, se vuelve indetectable y no puede transmitir ese virus ni aun teniendo relaciones sin protección, que de todas maneras tenéis que utilizar protección porque, entendedme, existe
existen otras ITS que también podéis pillar, aparte de que os transmitan el VIH. Hay muchas más cosas aparte de eso. Pero entonces, si es indetectable y no hay ningún peligro, ¿una persona con VIH debe decirte que tiene VIH? Aquí en España no tiene por qué decirse, y yo lo veo algo lógico. Enfrentas a una discriminación en el momento que lo dices. En Estados Unidos, por ejemplo, te llevaba una tarjetita, te decías soy VIH positivo y tú tenías que enseñárselo a tus parejas sexuales. Algo que me parece un poco aberrante, atenta directamente contra la confidencialidad del paciente. A esa gente que tiene la opinión, lo primero que le digo es que se informe. Más del 90% de las personas que están diagnosticadas de VIH están indetectables. Por lo tanto, el hecho de que te lo diga o no supone nada, porque no hay riesgo. No afecta nada el hecho de que te lo diga o no. A continuación pregunté, ¿mantendrías relaciones sexuales con una persona que acaba de decirte que es seropositiva en tratamiento? Un 24% de los votantes contestaron que no, lo cual es una victoria bastante clara para el sí, pero me sigue preocupando que haya un porcentaje de gente que diga que no lo harían. De hecho, hubo gente que me contestó a la historia diciéndome que pese a saber que la persona, estando en tratamiento desde X tiempo y siendo indetectable, no podría transmitir el virus, le costaría mucho hacerlo porque aún así tendría miedo. Y esto es a causa del desconocimiento. Hay un estigma relacionado con esta infección que funciona a base de miedo. Todavía a día de hoy, cuando escuchamos VIH, hacemos una relación directa en nuestra cabeza con el SIDA. Y da miedo porque en los años 80, cuando empezó a surgir y cuando se descubrió, muchísima gente moría por ello. Que sigue muriendo gente a día de hoy, pero en esa época, imagínate, por el mero hecho de que en aquella época, si tenías VIH, acababas desarrollando el SIDA porque no existía un tratamiento. Esto lo hemos visto en medios, en películas, en series, en documentales, y está bien verlo porque es parte de nuestra historia. Pero también necesitamos una información que nos diga, esto pasaba antes. Ahora la vida de una persona con VIH es completamente distinta. Debido a este miedo, las personas siguen teniendo prejuicios y siguen discriminando a las personas seropositivas. Y con este prejuicio y esta discriminación es con lo que tenemos que terminar. Porque ¿se siente discriminada o rechazada una persona que tiene VIH? Sí, o sea, he tenido bastantes casos. Coges Grindr y te metes hablas con algún chico y tal, quedas, te tomas una Coca-Cola. Yo, por cómo trabajo y por cómo digo las cosas, al final acaba saliendo. Y hubo un caso de un chico que se fue corriendo sin pagar la Coca-Cola ni nada, la tuve que pagar yo. Sobre todo en el momento en el que me hice visible, te empiezan a llamar, ¿por qué no me lo has dicho? Me has puesto en peligro, no sé cuánto, y yo, estoy indetectable. Yo es verdad que me lo he tomado bien, soy una persona que he tenido bastantes herramientas en mi mano para poder usarlas contra esas personas que me discriminan, ¿no? Pero la mayoría de los casos en los que yo me encuentro no. Conozco gente que lo han echado de casa, conozco gente que su pueblo lo sabe, lo apuntan con el dedo, gente que lo han echado del trabajo. A día de hoy todavía no está solucionado esto. ¿Por qué? Hay una frase que recuerdo mucho con respecto a este tema, que es: el verdadero miedo que siente una persona que tiene VIH no es al virus, es a la sociedad cuando ésta se entera de que porta ese virus. La sociedad trata a los portadores del VIH como apestados, tienen peores condiciones para acceder a los trabajos, a muchos de hecho los despiden de sus puestos de trabajo, son rechazados socialmente, y todo por tener un virus. Colegas, todos hemos tenido un virus en algún momento de nuestra vida, y este virus debidamente tratado no empeora tu calidad de vida ni se puede transmitir, así que ¿por qué hacer una excepción con este virus concretamente? Yo creo que hay distintos puntos. Hay un punto ideológico, que es el punto en el que comparan el VIH con el sexo no se puede hacer, pero ya partimos de una base moral, entre comillas. Después partimos de otro punto de desinformación. Creo que hay un mejunje ahí de desinformación, de intentar controlar la vida de otra persona. Yo creo que eso es lo que implica que se discrimine. Entre otras cosas viene de que la gente sigue pensando que este virus solo lo tiene gente de determinados grupos sociales. Prostitutas, chaperos, drogadictos, maricones promiscuos que van por ahí triscando sin protección. Que digo, aunque fuera así y solo ese tipo de personas tuvieran el VIH, que ya te digo yo que no es así. ¿Qué pasa? Que según los medios y según tu cabeza se merecen tener un virus, se merecen que les pase algo malo, porque es una especie de castigo divino, de purga, como se ha dicho durante décadas, y sí, se ha dicho. Este es otro mito con el que hay que acabar. No se puede saber cómo es una persona que tiene VIH, simplemente con mirarla. Ni por su aspecto físico, ni por su orientación sexual, ni por su clase social. Por supuesto que había grupos muchísimo más vulnerables, y los ha habido siempre, pero no es algo exclusivo. Es decir, tu vecina Paqui, la del quinto, podría tener VIH. No tiene por qué tener una relación directa con los 1000 estereotipos que tienes en la cabeza. Así que, ¿por qué se sigue atribuyendo a estos grupos sociales y por qué se sigue dando este rechazo? En los inicios del VIH, primero se las asoció a los homosexuales, después entraron en el grupo inmigrantes haitianos, los heroinómanos y los hemofílicos. Entonces, bueno, se le llamó la enfermedad de las 4H en su momento, pero en personas heterosexuales también hay, y personas de otra índole, de otro tipo de... es que es absurdo pensar eso, porque tenemos que dejar de pensar en que el VIH ataca a colectivos, el VIH ataca a prácticas sexuales. Entonces, prácticas sexuales las acabamos haciendo todos. Bueno, prácticas sexuales, si lo vamos a la parte sexual, hay inyección por drogas, a la hora de hablar con una persona u otra, es simplemente las prácticas sexuales que haya hecho.
sea, lo que realmente quiero transmitir es eso, que las personas que tienen VIH a día de hoy y están debidamente tratadas viven más condicionadas por el estigma y por la discriminación que por portar el virus en sí. Y no es justo. No es justo que por algo que nos puede pasar a literalmente todo el mundo tengan que vivir una vida completamente diferente. Sentir rechazo, aguantar miradas, tener la sensación de que están creando dolor a su alrededor, tener que soportar que haya gente que piensa que se merecen que les pase algo malo. Cuando tienes una gripe nadie te mira peor por ello, sin embargo cuando tienes VIH parece que la gente lo vea como un castigo divino, como algo que te mereces, y es aquí cuando entra la relación con la LGTB-fobia. El VIH y el SIDA son una parte necesaria de contar cuando hablamos de la historia del colectivo. Haciendo un poco de repaso, el VIH hizo su aparición en los años 80, en la que apareció la que llamamos la crisis del SIDA, y durante años este síndrome mató a millones y millones de personas, que sigue matando a día de hoy. Lo que pasa es que a día de hoy mata menos en los países del primer mundo, que los llamaríamos, los de nuestra sociedad occidental, los que sentimos más cerca. Pero en estos países, en esa época, las principales víctimas del síndrome y de la epidemia eran las personas LGTB, las personas racializadas, las personas pobres, y además esto siempre se ha perpetuado mucho en los medios porque necesitaban un chivo expiatorio y se nos hacía caer siempre en el hecho de que éramos nosotros los culpables y estábamos atentando contra la salud pública. De hecho, la crisis del SIDA se le atribuyó durante muchísimos años a un solo hombre, llamado Gaetan Dagas, un auxiliar de vuelo gay, obviamente, que según decían en uno de sus vuelos le habían transmitido el VIH y lo había traído a Nueva York. Entonces los medios empezaron a tratarlo como el paciente cero y como la persona culpable de propagarlo por allí. Obviamente esto es mentira, los estudios demostraron en su momento que cuando descubrieron que esta persona tenía SIDA ya había muchísima más gente con SIDA también allí en Estados Unidos. Pero se continuó con la mentira porque al fin y al cabo siempre está bien buscar un chivo expiatorio, siempre está bien buscar morbo y siempre está bien hacernos quedar mal pues a la gente LGTB. Obviamente hay una explicación sencilla para el hecho de que en ese momento se estuviese transmitiendo más rápido entre las personas LGTB que entre las personas cis hetero, y es simplemente el hecho de que había poquísima información sobre salud sexual y había muchísimo menos información para personas que mantenían relaciones sexuales de una forma no convencional, lo cual incluye hombres que tienen relaciones con hombres, mujeres que mantenían relaciones con mujeres, personas trans, y siendo además de clases marginales como la gente pobre y la gente racializada, había mucho menos interés en luchar para que estas personas tuvieran la información y tuvieran acceso pues a tratamientos o a intentar que su vida fuera un poco mejor. Ahí es cuando empieza la lucha de las asociaciones LGTB y de las asociaciones que nacen también para luchar de forma específica contra el VIH y el SIDA. Comienzan a realizar actos para intentar que aumentase el uso del preservativo y la información sexual, pero tenían un gran enemigo que es la Iglesia. Sorpresa, ¿verdad? Oh, sorpresa. Durante años la Iglesia utilizó esta epidemia para dejar a entender que si la gente LGTB estaba muriendo era porque Dios así lo había querido y había mandado una especie de plaga para acabar con ellos debido a sus pecados, a nuestros pecados. Los gobiernos y las instituciones tampoco hicieron absolutamente nada porque, repito, la mayoría de la gente que estaba muriendo en ese momento eran personas LGTB, racializadas, pobres, personas con poco acceso a tratamientos, a protecciones, a información. Durante años y años la sociedad vio cómo la gente de estratos sociales más bajos moría de SIDA y nadie hacía nada porque les parecía bien. Se consideraba un castigo, se consideraba una purga. Por eso el VIH y el SIDA siempre ha estado y siempre estará relacionado con el colectivo LGTB. Durante años se hizo creer a la gente que era una cosa nuestra, que era un problema que solo nos afectaba a nosotros y que nosotros habíamos convertido todo esto en un asunto de salud pública y estábamos poniendo en peligro a todo el mundo y que merecíamos ser castigados y morir. Fueron las asociaciones de lucha contra el VIH y contra el SIDA, como por ejemplo la legendaria ACT UP, las que consiguieron que poco a poco se fuese introduciendo el uso del preservativo y también empezaron a presionar a las farmacéuticas para que buscasen soluciones. Todo esto es un tema de memoria histórica del colectivo, que tenemos que preservar y seguir contándonos de unos a otros para que esto no se pierda, para que no se nos olvide lo que un día pasó, para que no se olvide que hubo un día en el que un montón de activistas día sí y día también cuidaban a sus compañeros y a sus mejores amigos hasta que poco a poco todos iban muriendo. Hay muchísima gente que sobrevivió a esta crisis que a día de hoy siguen viviendo con estrés postraumático. El problema es que ahora, 35 años más tarde, la imagen de millones y millones de personas muriendo por el SIDA, la desesperación de que un diagnóstico de VIH iba a llevarte inevitablemente a la muerte y la imagen de que todo esto solo pasaba a maricones, bolleras, trans, gente racializada, pobres, todo eso sigue en la mente colectiva y no se ha corregido. La gente sigue pensando que quien lo tiene es porque se lo merece, con lo cual no puede quejarse y de hecho se sigue utilizando como insulto. Creedme, llevo años siendo visiblemente gay en internet, así que he perdido la cuenta de cuántas veces me han dicho maricón sidoso, menos mal que pronto se va a hacer justicia y te vas a morir de SIDA, y sigue pasando. Cosas así las leo bastante más a menudo de lo que parece. Es hora de terminar de romper tópicos. Hay bastantes tópicos todavía en las estructuras. Nos vamos a ir a que todo es sensacionalismo. Yo he tenido algunas entrevistas donde me acaban preguntando qué piensas sobre esas personas que quieren infectarse de VIH solo por tenerlo, ¿no? Y es como, es absurdo dirigir una noticia así. Ya no solo eso, sino cosas absurdas de poner que hay un grupo de bomberos en un pueblo que han quemado un comercio por el hecho de que una persona con VIH se ha cortado el dedo, ¿no? Y ahí vamos ya a la parte estructural. Hasta hace un año una persona con VIH no podía entrar en los cuerpos del Estado. Y todo es porque hay una palabra ahí, muy mal escrita en la ley, que es que el VIH se asocia a que es una enfermedad infectocontagiosa.
cuando realmente no es infecto contagiosa, es infecto transmisor. Yo contagio una gripe con un estornudo, pero así no paso el VIH. Entonces las leyes están a veces muy mal escritas y muchos se abanderan por eso. Es más, tú no puedes ser taxista a día de hoy en la Comunidad de Madrid o en Sevilla por si tienes VIH. Es una profesión un poco rara, pero no puedes llegar a serlo. Por supuesto que tener VIH no es algo bueno, sigue siendo un virus que tienes en el cuerpo y cada persona reacciona de una forma completamente distinta, pero tampoco debe ser algo de lo que avergonzarse o por lo que tener que sufrir un escarnio público. Con otros virus no pasa eso y es porque con respecto a este hay racismo, hay clasismo, hay LGTB-fobia, hay esa superioridad moral de decir, mira, este que tiene VIH, qué imbécil, pero tú, que a lo mejor no eres LGTB, que eres blanco, que eres de una clase social alta y que no vas por ahí manteniendo relaciones sexuales a troche y moche, que es una cosa que me parece maravillosa si se hace bien, tú también puedes tener VIH. Y si sigue habiendo transmisiones es porque la educación sexual iba a decir en este país, pero en casi todos, es prácticamente nula, te quiero decir. A mí en el instituto me dieron una clase de educación sexual y simplemente consistía en, chicas, convencer a los chicos de que se pongan preservativo para no dejaros preñadas. Y no se habló en absoluto de ITS. Y es como, por favor. La PrEP es un debate muy gordo. El hecho de tomarse una pastilla o usar condón, que es el mismo debate que cuando estaba la pastilla anticonceptiva. Lo que no piensa la gente es que una cosa no suple a la otra. El condón hay que usarse. La PrEP está para aquellas personas que por X motivo no usen el condón por decisión propia o porque tienen un trabajo. Está ahí, es una medida más que se ha aprobado ahora el 1 de noviembre, que yo creo que es una estrategia más para eliminar el VIH de nuestra sociedad. Se irá viendo para qué, en este caso vamos a hablar de colectivos, para qué colectivo puede ser útil y a partir de ahí ir viendo si acaba funcionando, pero en principio hay estudios en otros países que no es que funcione, sino que funciona mucho mejor de lo que se esperaba. La PrEP es una pastilla que tú te vas a tomar usando el preservativo. Y yo también he caído en estos prejuicios y también me ha pasado y también he tenido miedo. La primera vez que tuve algún tipo de contacto sexual con una persona con VIH me lo contó a posteriori y me asusté muchísimo. Y ni siquiera habíamos tenido prácticas de riesgo y era una persona indetectable, con lo cual no había manera de que me hubiese transmitido el virus. Que repito, no dejéis de utilizar preservativo ni aunque sea con una persona indetectable, que hay muchísimas más cosas aparte de eso, por favor. Hola, sífilis. Pese a ello, tuve miedo porque estaba completamente desinformado. Y con cosas así, haces que la otra persona se sienta mal, cuando no tenía absolutamente ningún motivo para ello. Necesitamos terminar con el estigma contra las personas que tienen VIH. Y necesitamos información, la necesitamos para nosotros, para parar las transmisiones y por las personas que ya viven con el VIH. Porque ellos no pueden hacer una vida al 100% normal si nosotros el resto no les dejamos. Y porque tener esos prejuicios es ir en contra de la memoria histórica y de lo que han luchado millones de personas contra la epidemia y contra el estigma. Así que ya es hora de parar esto. Toca informarnos y toca, sobre todo, ayudar a que la vida de tantísimos de nuestros hermanos y hermanas sea un poco mejor. El miedo nos hace vivir enclaustrados, nos hace vivir dentro de un armario o nos hace vivir dentro de una pareja tóxica o porque el hecho de que no sabemos qué va a haber fuera, ¿no? Pero al final vas a tener que salir de alguna manera u otra, vas a tener que enfrentarte siempre a algo. Ante el miedo, información. Si tienes información, tienes herramientas, ya después puedes actuar con cualquier miedo que te venga. Una de las cosas que digo yo cuando me viene un recién diagnosticado o una persona que lo está pasando mal con un tratamiento, con un diagnóstico, es eso de respira, tranquilízate, van a venirte muchas cosas a la cabeza, vive ahora y ya el mañana ya veremos qué pasará. Vive ahora, coge todas las estrategias y todas las oportunidades que tengas y métetelas en el bolsillo. Y en el momento en que te enfrentes ante algo en un futuro, lo sacas. Y ya está. Muchas gracias a José Flay por su colaboración en este vídeo. Os dejo sus redes aquí en la cajita de descripción. Y si queréis saber un poco más sobre historia del VIH y del SIDA en su relación con el colectivo, hay muchísimas películas y series como Pose, como 120 pulsaciones por minuto. Si os ha parecido útil el vídeo, espero que podáis ayudarme compartiéndolo lo máximo posible para que llegue al mayor número de personas. Podéis seguirme en Instagram, que os seguiré preguntando cositas. Y os recuerdo un par de cosas antes de terminar. Una, que mi primer libro, LGTB para principiantes, con 100 preguntas y respuestas sobre el colectivo, está a la venta en todas las librerías, en Amazon y en todas partes. Y que si os gusta mi contenido podéis apoyarlo invitándome a un cafelito en Ko-fi, haciendo una pequeña aportación para que no me muera de hambre, básicamente. Y ya está, no te olvides de suscribirte para más contenido LGTB y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Adiós.